Y continuamos con más Detrás del Deporte, este programa especial, que estuvimos saltando bastante, pero en un ratito vamos a seguir charlando con Lucas Adorno. Ahora es momento de hablar de literatura, de periodismo, de la docencia también que tiene hoy en día nuestra Argentina, porque vamos a saludar a Alejandro Magaldi, quien es, él además de docente y todo lo que decía recién, también ha publicado recientemente un libro que se llama La Divina Comedia del Fútbol Argentino, que habla y describe un poco lo que vivimos hoy en día. Alejandro, ya te estamos viendo en pantalla, es un gusto que estés junto a nosotros. Bueno, contame de qué se trata este libro que has publicado y que está buenísimo. Muy bien, el gusto es mío, buen día para todos. Y sí, es un libro que tiene que ver fundamentalmente con el presente y el pasado del fútbol y está conformado por interrogantes, los grandes interrogantes vinculados a la historia del fútbol argentino fundamentalmente, y se basa en historias relacionadas a el Boca River y también a situaciones muy particulares que en realidad hicieron que el fútbol argentino sea lo que es, ¿no es cierto? Un producto tan particular y en el mundo tan buscado. Entonces, un poco la temática es esa, ¿no es cierto? Plantear cuestiones que quedaron en la memoria del público, de la prensa, de los hinchas, y a partir de ahí responder a esos interrogantes. Y me gusta también porque todo lo relacionado con el libro partís como de ciertas preguntas, ¿no? Interrogantes que hoy en día uno se hace y no sabe desde dónde parte, y sobre todo porque no es que haces un análisis solamente histórico, por más que por supuesto contás la historia, pero también le das como otra mirada. ¿Te parece arrancar con lo que se pueda decir? Por supuesto, no vamos a contar todo el libro, pero ¿qué análisis contás vos brevemente de lo relacionado con los inicios, con la historia del fútbol argentino? Mira, particularmente con los inicios, hay una pregunta que pone el foco en esta división que se hace respecto de lo que es el fútbol amateur y el profesional, ¿no es cierto? Sí. Tal vez un capricho de la prensa a partir de ciertos modismos que ocurrieron en tiempos atrás, digamos, ¿no? Entonces, ese planteo es concreto y refiere a si es justo, ¿no es cierto?, realizar ese cambio, ¿no?, esa gran división entre lo que era el fútbol no rentado y el fútbol que comienza a ser profesional desde el año 1931. Hay una respuesta concreta respecto de eso, por supuesto que yo tengo mi mirada a partir de la experiencia que tengo con este contenido, ¿no es cierto? Y hay como una posición tomada respecto de esa división que no tiene demasiados fundamentos, sino está tal vez anclada en cómo el hincha de fútbol, en general el fanático, ¿no es cierto?, tiende a sectorizar para intentar generar más títulos y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, la división entre el fútbol amateur y el fútbol profesional es uno de los temas relacionados con la historia, claro. Pero también hay otras cuestiones como, por ejemplo, el tema de los cantos en el fútbol, cómo fueron cambiando, sí, de esa ingenuidad a esta violencia inusitada. ¿Y por qué se generó de manera tan popular? ¿Cuál fue en esa época de amateurismo marrón también, que se cita como con ese término para hablar de esa época? Pero ¿por qué se hizo tan popular en tan poco tiempo el fútbol? Bueno, el fútbol prendió, digamos, mucho más que otros deportes, precisamente por determinadas características que tenía en una sociedad que estaba avanzando muy lentamente y ciertos sectores populares que se sentían postergados en un montón de situaciones, ¿no es cierto? En el fútbol encontraron la posibilidad de expresarse, de ser tenidos en cuenta, y por supuesto todos los clubes que fueron naciendo a partir de la llegada del fútbol a la Argentina y un fenómeno muy particular que es el tema de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Claro, la mayoría de los equipos de fútbol nacieron y se anclaron en esta temática, ¿no es cierto? El fútbol es un fenómeno muy particular. Una buena pregunta es ¿por qué el fútbol sí y otros deportes no?
Y nosotros lo que hacemos un poco es pensar en esa situación y tratar de explicarla, digamos, ¿no? Que sociológicamente hay razones para entender esto. Me imagino. Y las hinchadas, porque esto ha recorrido a lo largo de la historia. Vos, a ver, si nos citamos 100 años atrás es de lo que más o menos estamos hablando, puede ser un poquito más, un poco menos, sí. Pero al día de hoy, en el 2020, 2010, digo, en esta última época, la gente sigue yendo a la cancha, sigue estando ese fervor popular. También están los banderazos, que es uno de los tópicos que vos tocás, y acá en la Argentina se hace, pero quizás no tanto, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Europa, esto que yo no puedo creer a veces que llega un jugador y lo reciben de una manera impresionante. Pero digo, el hincha hoy en día argentino, ¿cómo lo ves? ¿Cómo son las hinchadas de nuestra Argentina? Mira, me parece que ese es un tema para pensarlo, por supuesto, y que está como en la cornisa de lo peligroso, ¿no es cierto?, y lo conflictivo. El hincha hoy en la Argentina, creo que particularmente, es como que se hizo hincha de la hinchada, ¿no es cierto? O sea, esta es una frase que no la voy a descubrir yo, pero sí tiene que ver con un fanatismo, me parece que en unos niveles muy peligrosos, y eso por supuesto que es el pequeño germen que después genera los grandes conflictos y situaciones que hay. O sea, ser hincha de la hinchada no resulta sano conceptualmente. Estamos hablando de un fenómeno como es el fútbol, que tiene un montón de aristas extraordinarias, ¿no es cierto? Yo siempre recuerdo una de las frases de Valdano, que él refiere a que hay 3 elementos que son básicos en este apasionamiento por el fútbol, y menciona que uno es el sentido de pertenencia. Por supuesto que es muy sano el sentido de pertenencia, uno siente pertenencia en lo familiar, en el barrio, en el club, claro, etcétera. Ahora, que esa pertenencia se transforme en cierta enfermedad, ceguera y fanatismo derivado en actitudes violentas, bueno, me parece que esto es lo que hay que pensar, y hay que evitar que el fútbol y cualquier otro fenómeno se oriente hacia eso, creo. Me imagino. Y en esta comedia que vos describís con este término, que describe un poco de una manera como chistosa, pero también hablando, ¿por qué no?, de otras cosas, de arbitrajes o de decisiones polémicas o de finales que uno recuerda y yo sinceramente no quiero volver a ver. Citás vos la de 2014, la de Argentina contra Alemania, aquel penal que no fue de Higuaín, hoy en día se sigue charlando. Creo yo, no sé qué opinás, pero con el VAR se hubiese sancionado. Pero ¿qué fue esa final también para el fútbol argentino? Bueno, eso es una final traumática, vamos a ser concretos, ¿no es cierto? Obviamente que nos detenemos en esa situación, en esa circunstancia particular del penal, porque el resultado terminó siendo desfavorable. Sí. Pero más allá de la cuestión relacionada al resultado, es difícil digerir una acción de juego, ¿no es cierto? Esto hablo para los futboleros, ¿no es cierto? Para los que vivimos, trabajamos y sentimos a este deporte. Es difícil comprender que desde el punto de vista reglamentario no se haya sancionado ese penal. Entonces, desde el libro, ¿qué se plantea? Bueno, se plantea la pregunta y tal vez una explicación que no existe desde el punto de vista real, la explicación, porque nadie va a decir por qué no se cobró un penal tan evidente y tan claro, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, lo que intenté hacer es reunir datos objetivos, declaraciones, ¿no es cierto?, esos textuales que a veces explican o le dan al hincha de fútbol, al argentino en particular, nos dan una pequeña explicación de por qué ese penal no se cobró. Desde el punto de vista reglamentario, insisto, ni que hablar como el VAR, como vos hacías referencia recién, ¿no es cierto? O sea, un VAR hoy no tiene manera de no sancionar esa jugada. Pero bueno, nos tocó a nosotros, como tal vez en alguna otra oportunidad, a otra nación, digamos, a otra selección,
le tocó sufrir un gol que hoy todavía es muy recordado, ¿no es cierto? Sí, y Ale, vos hablabas de ser hincha de la hinchada, de ser como en demasía, y también hay mucha gente, y lo digo para bien y para mal, es hincha de jugadores que uno, o en mi forma de ver el fútbol, uno puede reconocer, puede valer, uno se entusiasma cuando ve ciertos jugadores, pero también están los que solamente son de un player, de un jugador. Ahora, si hablamos de Messi, hoy en día ya en otro contexto, ya quizás más tranquilo, en esta comparación de Argentina-Barcelona que sigue latente, pero ya se entiende un poco más, vos en tu análisis, ¿qué perspectiva le das? Bueno, creo que hay un punto de inflexión en la carrera de Messi. Ese punto de inflexión tiene que ver con una situación relacionada a lo que ha madurado y a que, por supuesto, estamos hablando de un jugador que entra en otra etapa de su vida, ¿no es cierto? No es aquel joven del 2006, 2007, eléctrico, que en realidad era un valor importantísimo para el fútbol mundial, ¿no es cierto? Desequilibrante en todo sentido. Hoy estamos hablando de otro Messi. Bueno, es un Messi que además está soportando o ha soportado situaciones relacionadas con un club como el Barcelona, que está en un momento especial, ¿no es cierto? Sí. Tal vez como nunca en su historia respecto de la situación económica, un momento crítico. Bueno, todo esto juntado a además decisiones que tienen que ver con el famoso burofax y todo eso que ha generado tanta polémica, bueno, hacen que ese punto de inflexión sea hoy para Messi. Me parece que desde el punto de vista de la tranquilidad que puede tener en su cabeza para jugar al fútbol, en un momento que no es tranquilo, esta es la realidad. Tal vez, pensándolo, esté en un mejor momento de vinculación con la selección argentina que con su propio club. Cuando antes era todo lo contrario. La ecuación era precisamente al revés. Entonces, vamos a ver para dónde decanta este momento. Esperemos que juegue, por supuesto, a favor del artista, ¿no? Porque Messi, esto hay que tenerlo en cuenta, siempre sigue siendo un gran artista del fútbol. Así es, con la pelota a los pies. Ale, ha sido un placer que hables con nosotros. La idea es dar una introducción, ¿no?, de lo que es este libro, pero contanos dónde la gente lo puede conseguir y qué se va a esperar también del libro, porque si hay alguien del otro lado en casa que se interesa, que lo pueda hacer. Bueno, el libro se comercializa a través de la plataforma librofutbol.com. Estamos hablando de la única editorial en la Argentina que se dedica a temas relacionados con el fútbol. Tiene muchísimos materiales publicados. Invito, por supuesto, al público a que ingrese en el sitio, y dentro del sitio está la opción para adquirir el libro La Divina Comedia del Fútbol Argentino, que sintéticamente es historia, presente, grandes fenómenos, nombres propios muy importantes, situaciones insólitas, todo eso como metido en una gran licuadora, y tenemos un resultado que espero que sea auspicioso y divertido para el público, porque si algo tiene el fútbol de bueno es que es un entretenimiento increíble, tal vez el mejor de los que el individuo, ¿no?, el humano haya inventado, querido. Es una divina comedia el fútbol, ¿eh? Con tu palabra y con tu cita. Te mando un abrazo grande, Ale, y lo mejor para lo que viene, y en tu docencia, que siempre das cátedra y letra y enseñanzas a todas las nuevas generaciones que nos estamos metiendo de a poco en el periodismo. No, sos muy gentil por tus conceptos, por este espacio, por supuesto, porque si algo hay que ser es agradecido en la vida, así que que les vaya muy bien a vos, a tu público, y que tengamos un año, un poco más tolerable, ¿no es cierto? Dale, abrazo grande. Ahí
Ahí pasaba Alejandro Magaldi, quien es periodista y también escritor, y observamos y charlábamos un poco de este libro. Así que todos los que tengan ganas de divertirse, pero conocer un poco de historia, él es una persona que desde hace muchísimo tiempo estudia el fútbol, es un apasionado y lo ha descrito también en este libro que ha escrito. Nosotros nos vamos una tanda, pero quédense, súmense a las redes sociales porque ya seguimos, ya vamos a seguir saltando un poco más de la mano de Lucas Adorno, su papá y toda la selección argentina de gimnasia. Así que en un ratito volvemos con más Detrás del Deporte.